Hola, a continuación expondremos el análisis financiero de la empresa Abrasivos de Colombia, conocida comercialmente como Abracol. El trabajo es un requisito para la materia Introducción a Finanzas Corporativas, dictada en la Universidad Nacional, sede Medellín, por el docente Jorge Hernán Uribe Estrada. Los integrantes del equipo son el estudiante Daniel Castaño Gómez y Javier Díaz. Abracol se encuentra dentro de la actividad económica manufacturera, dentro del sector ferretero. Se dedica principalmente a la producción de abrasivos para todo tipo de industrias, principalmente las industrias automotrices, metalmecánicas, de construcción, minería y fundiciones. Los principales productos de la compañía son lijas, discos de pulido, discos de corte superfinos, ruedas de esmeril, discos diamantados, telas de esmeril y puntas montadas, siendo las lijas, los discos de pulido, las ruedas y las telas de esmeril los productos que más representan cantidades de sus ventas. La empresa ofrece a todos sus compradores capacitaciones en cuanto a sus diferentes productos, servicio técnico, acompañamiento, realiza de igual manera demostraciones, hace recomendaciones de qué productos debe utilizar y comercialización al menudeo. La compañía, además de su amplio portafolio de productos, maneja también una oferta de valor direccionada 100% al cliente. Construye constantemente nuevas tecnologías en sus productos que mejoren procesos, confianza y mayor satisfacción a sus compradores. De igual manera, tiene un enfoque en metodologías con procesos de calidad para realizar pruebas e experimentación. Sus productos generan un mayor retorno de inversión y una mayor rentabilidad. Sus soluciones también son innovadoras, adaptables y seguras. Genera constantemente alianzas que ayuden con el cumplimiento de los objetivos, al igual que capacita constantemente a su personal para tener una mejor experiencia en el servicio. De esta manera, sus servicios son de alta calidad, confiables y mejoran la experiencia del usuario. Abracol es una de las empresas líderes en el sector de abrasivos en Colombia. Junto a su mayor competidor, la multinacional francesa Saint-Gobain, son las empresas que más participación de mercado tienen. Algunas de las otras empresas que tienen participación de mercado menor son Abrasivos Industriales SAS, Abrasivos Internacionales, Abratec, entre otras. Las oportunidades que genera el sector son muchas. Esto principalmente a que la demanda se verá incrementada por los sectores ferretero y sectores con. Sin embargo, el verdadero nicho de mercado está en aprovechar las nuevas tecnologías que se ponen a disposición. Está en la innovación la verdadera oportunidad de abrir nuevos mercados o reemplazar las importaciones que vienen de países como Estados Unidos, China y Europa. También hay oportunidades en reemplazar las importaciones que son de baja calidad, es decir, ofrecer un producto de mejor calidad a un precio similar. Así, se podría reemplazar importaciones de baja calidad procedentes mayormente de Asia con producción nacional de mejor calidad y a un precio similar. El mercado de abrasivos en Colombia es un mercado altamente competitivo. Esto se debe a varios factores. Principalmente, existen muchos oferentes del producto en el mercado. Otra de las condiciones es que ingresan muchos productos de baja calidad a muy bajos costos. Sin embargo, una de las principales fortalezas del sector es que constantemente las empresas están innovando y generando nuevos productos alrededor de esta actividad económica. Abracol se destaca por ser una de las empresas líderes en innovación, calidad, servicio, la durabilidad de sus productos. Es muy importante para el ejercicio del análisis notar de que nosotros obtuvimos estos estados financieros directamente desde la página de la Superintendencia de Sociedades. Esto debido a que la empresa tuvo un sinfín de excusas para poder otorgarnos a nosotros más información o al menos más actualizada de su situación financiera. Por lo tanto,
la información que estamos detallando a continuación es la que pertenece al año 2015 y 2016, que eran los últimos reportados en la página. Los estados financieros originales están anexos a este video y a este análisis. Sin embargo, para presentarlos en un formato más ameno, decidimos cambiarlo para que sea un poco más presentable, como mejor visto. Todas las unidades están en miles de pesos, solo que recortamos esa cifra para que fuera mejor su comprensión. Bueno, a continuación entonces tenemos el estado de resultados de ambos años. No ahondaremos mucho en este tema porque el análisis es donde veremos la realidad, pues como los cambios año a año. Vamos a pasar al balance general. En el balance general es lo mismo, vamos a mirar año a año en el análisis horizontal y el vertical cuál fue el verdadero movimiento o los cambios, digámoslo así, dentro del estado financiero de la empresa. Comenzaremos con el análisis horizontal. La idea o la dinámica que seguiremos va a ser la siguiente. Analizaremos directamente cuáles son los sucesos o eventos que pasaron en la empresa y directamente iremos a analizar el indicador que nos puede dar una luz o que puede haber mejorado o empeorado de acuerdo a esto. Esto como para dar un hilo conductual y mirar cuáles son los efectos o las causas de los cambios que vemos en los diferentes estados financieros. Recordemos que la idea es entender qué se mueve detrás de una cifra, qué se mueve detrás de un cambio en un análisis vertical o qué se mueve detrás de un crecimiento de un indicador en general. Entonces empezaremos directamente con el análisis horizontal. Lo primero que tenemos que notar es que de un año a otro las ventas de la empresa Abrasivos de Colombia aumentaron. Y si nos vamos un poco más abajo, aquí podemos verificar que las ventas pudieron aumentar un 8%. Pero si vamos un poco más abajo, miramos también que los gastos de venta aumentaron un 706%. Es decir, la empresa tuvo que haber estado muy pendiente de sus ventas, o al menos tuvo que haber intentado aumentarlas directamente con más gastos de venta, gastos en promoción, publicidad, eventos, gastos directamente con el departamento de ventas, descuentos, vendedores, etc. Debido a que la empresa está vendiendo más, tiene más nivel de ventas, es posible que directamente los inventarios hayan aumentado. Entonces vamos a verificar en los inventarios si estos aumentaron. ¿En dónde? En el balance general. Y verificamos que cuando las ventas aumentaron un 8%, los inventarios aumentaron un 16%. Entonces sí aumentaron los inventarios. Y acto seguido de aumentar los inventarios, aumentan los indicadores que dependen del mismo, como lo son el PKT y el KTNO directamente. Vamos a verificarlos. Vamos a verificar que todos los inventarios que dependen de activos corrientes y de inventarios van a tener un aumento, como por ejemplo el capital de trabajo neto aumentó un 83.9%, es un aumento muy grande. Y esto quiere decir que la empresa necesitó más, o al menos sus activos corrientes aumentaron. Pero más adelante vamos a verificar que no solo aumentaron por los inventarios, sino también por otros motivos. El capital de trabajo neto también aumentó un 70%. Este depende directamente del activo corriente. Ese es el margen. Y también podríamos esperar que la productividad del KTNO, del KT, el capital de trabajo, también haya aumentado. Si vamos al indicador de la productividad del capital de trabajo, vemos que el capital de trabajo, la productividad del capital de trabajo disminuyó. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos más capital de trabajo neto operativo para un nivel de ventas. Sí fue mayor, pero no fue proporcionalmente igual o proporcionalmente mayor a lo que aumentó el capital de trabajo neto. Es decir, el capital de trabajo neto aumentó más que lo que aumentaron las ventas. Se necesitó más capital de trabajo
para aumentar una proporción de ventas menor. Si bien fueron ventas mayores que el periodo pasado, como lo podemos ver en el análisis horizontal de nuevo, la empresa tuvo que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para lograr esas ventas. Otro rubro que podemos ver que es muy importante es la disminución de los costos de producción. Esa disminución de los costos de producción fue de alrededor de un 8%. Directamente, y supimos de parte de terceros que la empresa estuvo bastante comprometida con la optimización de los procesos, implementando metodologías como Six Sigma, métodos y tiempos, y en general otras metodologías para optimizar sus procesos. Esto es algo muy bueno debido a que afecta directamente la utilidad bruta y posteriormente la utilidad operativa. Vemos que, por ejemplo, en la utilidad bruta tuvimos un 36% de aumento. Esto es porque hubo un aumento en las ventas y hubo una disminución en los costos de producción. También podemos ver y apreciar de que tuvimos una disminución del 41% en los gastos de administración. Esto también podemos saber de que se debió principalmente a dos factores. El primero, optimización de procesos, como habíamos dicho anteriormente, y también hubo un componente de disminución de personal con esa optimización de procesos. Entonces, si hubo esta disminución tan grande del 41%, se debió al disminuir, digámoslo así, la carga administrativa que tenía la empresa. Y todo esto para llegar finalmente a la utilidad operacional, que aumentó un 278%. Es un aumento espectacular, es un aumento muy bueno. Esto debido, como ya habíamos dicho, al aumento de las ventas, a la disminución de los costos y a la disminución muy sustancial de la carga administrativa de la empresa. Esta utilidad operacional de 278% es un muy buen síntoma de que la empresa puede mostrar resultados mejores, y eso lo vamos a ver directamente en los indicadores pertinentes, como por ejemplo, si vamos a la parte de los rendimientos, podemos verificar que la rentabilidad del activo subió, y subió mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, con los activos que tenemos, estamos aumentando la rentabilidad que tienen esos activos. Estamos aumentando la rentabilidad que esos activos me dan, porque anteriormente vimos que la utilidad operativa aumentó en 278% y aproximadamente aumentó exactamente lo mismo, casi lo mismo, la rentabilidad del activo, ya que esta depende de la utilidad operativa y de la cantidad de activos que tengamos. Entonces podemos también verificar que, dado a que la utilidad operacional aumentó, podemos verificar que el margen operacional también aumentó, y esto aumentó en una menor medida que la utilidad operacional debido a que las ventas también aumentaron, pero sin embargo el aumento en ventas fue de un 8% frente a los 200, casi 80% de la utilidad operativa. Por lo tanto, el aumento del margen bruto, que lo que me dice, perdón, el margen operacional, que lo que me dice es de por cada 100 pesos de ventas, me está diciendo que yo estoy obteniendo 10 pesos de utilidad operacional frente al periodo pasado que eran solo 3. Es un aumento excelente y esto beneficia demasiado a la compañía. De la misma manera que mejora el margen operacional, también mejora el margen bruto. Esto, recordemos que el margen bruto es la utilidad bruta, y la utilidad bruta es ventas menos costos. Si bien los costos disminuyeron un 8%, los costos de producción, y las ventas aumentaron un 8%, esto nos da que el aumento, o al menos la mejora del margen, es menos espectacular que la utilidad operacional, pero sigue siendo algo muy bueno. También la tasa de carga administrativa, que son los gastos de administración sobre las ventas, disminuyeron bastante. Mire que estábamos en un 30%, es decir, anteriormente la empresa tenía ciertos procesos repetitivos y ciertas, digámoslo así, procesos muy ineficientes, realizados de manera muy ineficiente, muy manual. O sea, no era una empresa que aprovechara tanto a sus recursos administrativos como el tiempo. Por lo tanto,
se decidió crear e implementar las medidas que yo ya comenté, y miremos que la tasa de carga administrativa disminuyó muchísimo. El aumento es muchísimo más, la disminución, perdón, es muchísimo más loable si tenemos en cuenta que también las ventas aumentaron, por lo que este indicador es algo que también beneficia muchísimo a la empresa. Tener una menor carga administrativa significa poder concentrarse más en generar valor y no tanto en gastos de administración. Sin embargo, en donde tenemos que hacer un paréntesis o un alto es en los gastos de mercadeo o los gastos de ventas. Estos gastos aumentaron muchísimo, pero esto debido a que, digámoslo así, que desde la dirección de la empresa, la directriz o lo que se quiso realizar es potenciar las ventas y disminuir los costos y gastos que no tengan que ver con las ventas. Esto se hizo debido a que en partes pasadas, digámoslo así, en ciclos pasados o en ejercicios pasados, años pasados, habíamos tenido una disminución paulatina tanto de la participación de mercado, y se veía que las proyecciones de ventas no iban a ser buenas. Por lo tanto, se decidió invertir muchísimos recursos en este rubro. Este rubro en este momento absorbió casi que toda la carga restante que tenía la carga administrativa, la parte administrativa. Entonces es un aumento también muy espectacular, pero en pro de tener una mayor cantidad de ventas. En futuros años se verá si esta inversión da sus frutos, porque como lo veremos más adelante, al menos en el primer año, al parecer sí es un cambio de rumbo frente al mal ejercicio que venía teniendo la empresa. Bueno, volviendo al análisis horizontal, podemos entonces mirar que en cuanto a la parte no operacional, los ingresos no operacionales aumentaron, lo cual es bueno. Por esto principalmente debido a desinversiones que utilizaron el dinero de ventas en subsidiarias y ventas de activos no corrientes para financiar pues como la operación. Y también vemos que los egresos no operacionales aumentaron. Esos egresos no operacionales aumentaron principalmente por la parte de intereses, la parte de pago de pasivos corrientes. Como vamos a ver a continuación, la empresa tuvo otra directriz, tuvo otra parte que quiso mejorar, que es la parte de la deuda. Entonces se sometieron a un proceso de reestructuración de deuda, cambiando los activos de corto plazo por activos de largo plazo. Entonces vamos a verificar aquí en el balance general que los pasivos corrientes en total entre año y año disminuyeron en casi un 60%. Una disminución de un 60% en los pasivos corrientes y un aumento de un 134% en los pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo. Esto es, la empresa pagó o condonó cierta parte de sus pasivos corrientes y algunos lo cambió y lo reestructuró por pasivos a largo plazo. También aumentó pues como esta parte del financiamiento debido a que la empresa ahora adquirió una serie de créditos y obligaciones, una serie de contratos por lo cual le obligan a tener un pasivo a largo plazo pues como mayor. Está en este momento más apalancada, esto ya lo vamos a ver, pero la empresa tuvo esta directriz, esta nueva estrategia, en aras de que, en aras de verificar de que su pasivo corriente fuera una carga menos grande para la actividad, digámoslo así, normal de la empresa, para la productividad de la empresa. Es decir, la empresa buscó ser más líquida, tener un mayor liquidez, y para eso reestructuró la deuda y la puso en general más a largo plazo, y obtuvo pues como otro tipo de deuda, como podemos ver en estos otros pasivos no financieros que principalmente son contratos. Algo muy peculiar de esta empresa y es que no tenemos cuentas por pagar,
esta información no pudimos obtenerla de la empresa directamente, pero en todos los desbalances generales de la empresa que estaban en la superintendencia de sociedades no había cuentas por pagar, por lo tanto lo dejamos así como estaba. Viendo cómo persigue la empresa la estrategia de liquidez, podemos ver entonces, como ya dije, la parte de los pasivos corrientes que se liberan y la parte de los activos corrientes que se aumentan. Si bien hubo un aumento total del 8% de los activos corrientes, es importante verificar de que el aumento del efectivo es muy grande. Este aumento del efectivo lo que busca es que haya activo corriente efectivo disponible para poder trabajar. Viendo eso, entonces nosotros podríamos esperar de que los activos, los indicadores de liquidez pues mejoren, y efectivamente mejoran muchísimo porque todos los activos corrientes aumentan y los pasivos corrientes disminuyen. Por lo tanto, viendo esta estrategia compuesta de reestructuración de deuda a largo plazo y digámoslo así, priorizar los activos corrientes, podemos ver que los activos corrientes sobre los activos totales son el 7.4%, que sería el análisis vertical. La razón corriente aumenta en un 152% de un año al otro. Entonces, esto lo que nos indica es que la empresa está líquida, y eso es algo muy bueno para poder financiar la operación diaria de la misma. También, casi como la prueba ácida, que es la prueba, digamos, una de las pruebas más importantes de los indicadores de liquidez, tiene un aumento de un 137% de un año a otro, lo cual nos indica también de que la empresa es líquida. Mientras más alto sea este valor, mucho mejor para la liquidez, en términos de liquidez de la empresa. Ya verificamos los indicadores de liquidez para digámoslo así, ver los efectos que tuvo la estrategia de reestructuración de deuda de corto plazo a largo plazo y el aumento de los activos corrientes. Y ahora vamos a verificar qué efectos tuvo en los indicadores de endeudamiento. En general, el pasivo sobre el activo aumentó, la relación de pasivo sobre activo aumentó porque el pasivo aumentó, la empresa se endeudó más. La razón de deuda a corto plazo disminuyó, como era de esperarse. Esto es directamente lo que se quería lograr. La solvencia financiera, que digámoslo así, cuánto representa el activo sobre el pasivo, disminuyó, obviamente, porque también, como vimos acá, el pasivo aumentó. Y la tasa de la carga financiera, que son los gastos financieros que tiene sobre las ventas, pues también aumentó. Esto debido a que los otros egresos, como habíamos dicho antes, se utilizaron principalmente para pagar créditos anteriores que eran a corto plazo. Pues se pagó, esos créditos se pagaron con otro tipo de deuda, pero esta sí a largo plazo, lo cual, como decíamos, libera efectivo, libera recursos líquidos. El apalancamiento financiero, como vamos a verificar, pues, o sea, la empresa queda más apalancada, es decir, la empresa en este momento puede financiarse más con se financia menos con el patrimonio y más con el pasivo. Entonces, el apalancamiento financiero respecto al patrimonio es menor, pero respecto al pasivo es mayor. Volviendo al análisis horizontal, vamos a verificar que también hubo otro movimiento, otra estrategia por parte de la empresa, y fue la de deshacerse, o digámoslo así, disminuir de un año al otro la cantidad de activos que no sean corrientes. Esto es como un plan de, digámoslo así, desinversión en activos fijos. Por eso podemos verificar que la propiedad, planta y equipo fue menor en un 11%. Los activos intangibles menor en un 100% debido a que eso fue objeto de venta, y las inversiones en subsidiarias también fue objeto de venta, por lo tal ya no existe. Esto nos da de que un año al otro los activos no corrientes disminuyeron en un 7%. Estos activos no corrientes, digámoslo así, que tienen una particularidad, y es que son una gran carga para la empresa. Por eso
si la empresa decide que los activos no están generando o no están rentando lo que deberían, se podrían considerar como activos ociosos y podrían salir de ellos, como en este caso, y cambiar a esos activos ociosos por propiedades de inversión que le generen renta en general o que le generen más liquidez, como en este caso, que una inversión en propiedades. Dentro del mismo análisis horizontal, para la parte del patrimonio, vamos a verificar directamente que tenemos una disminución en el patrimonio, principalmente por la que las ganancias acumuladas fueron repartidas o fueron reinvertidas dentro de la empresa, pero ya no tenemos ese tipo de ganancias. Ya para este periodo las ganancias son mucho menores, por lo cual el patrimonio disminuye y por lo cual, como vimos ahora, los indicadores de apalancamiento del patrimonio suben, son mejores porque estamos rentando, digámoslo así, con menos patrimonio. Entonces podemos verificarlo con el ROE y el ROA. Pero antes de ello, debemos de verificar cuál fue la utilidad del ejercicio, o al menos la utilidad comparada con el ejercicio anterior para esta empresa. Aquí se ve claramente de que hubo un aumento del 205%, pero no es porque haya habido utilidades espectaculares, sino que fue porque el año anterior, en el año 2015, la empresa no tuvo beneficios, la empresa tuvo pérdida. Y en el año inmediatamente después, gracias a las políticas que hubo, a la inversión en ventas, a la desinversión de activos ociosos, a la digámoslo así, a no cargar tanto en pasivos corrientes, disminuir los pasivos corrientes y aumentar los pasivos a largo plazo, y asimismo dejando más efectivo disponible, dejando más activos corrientes, la empresa pudo tener una utilidad en esta vez positiva, lo cual es algo, siempre va a ser algo muy bueno. Ya teniendo esto claro, vamos a verificar entonces cuál fue el rendimiento del activo y el rendimiento del patrimonio. Verificando estos dos indicadores, el ROE y el ROA, que son los indicadores que más nos hablan de la rentabilidad sobre el patrimonio y los activos, podemos entonces verificar que el patrimonio, la rentabilidad del patrimonio sufrió un excelente aumento. Esto debido a que todos estos indicadores tenían, al menos este indicador que es la utilidad neta sobre el patrimonio, era negativo debido a que la utilidad pasada fue negativa. Ahora la utilidad es positiva, y eso combinado con un menor patrimonio pues nos da un mejor rendimiento por cada peso de patrimonio que nosotros tenemos invertidos en la empresa. También entonces la rentabilidad del activo también tiene un excelente aumento, esto principalmente debido al excelente también aumento de la utilidad operativa y al aumento también o mejor dicho, una disminución de los activos operativos. Es decir, estamos teniendo mayor utilidad operativa con menos activos, lo cual siempre va a dar una muy buena resultado, un muy buen indicador de que las cosas van como en una dirección correcta. Y bueno, ya para terminar, estamos viendo que el margen neto también tuvo un muy buen comportamiento. Como decíamos, las utilidades fueron negativas, y estas utilidades negativas lo que hacen es directamente afectar este indicador. Entonces tenemos que las utilidades fueron mayores, o al menos fueron positivas, lo cual sigue siendo muy bueno, pero es importante verificar o notar de que si bien aumentó el margen neto, que pasó de menos 1% a 1%, si bien aumentó el margen neto, es muy bajo. Es decir, yo estoy obteniendo una utilidad neta sin sacar todo lo que viene después de la utilidad neta, como lo hemos visto en el flujo de caja. No se saca la reposición de activos fijos, no se saca el capital de trabajo neto operativo, si hay algún tipo de dividendos tampoco, no tiene en cuenta las amortizaciones. Es decir que para este valor
yo tengo que sacar todo eso después. Yo estoy produciendo por cada 100 pesos de ventas apenas el 1% de utilidad neta, sin sacar lo que sigue. Por lo tanto, sigue siendo preocupante este margen. Vamos a tratar de analizar entonces rápidamente el análisis vertical, debido a que ya muchos de los análisis correspondientes a toda la parte de indicadores y a vislumbrar las estrategias que había realizado la empresa ya se hicieron. Entonces, principalmente tenemos que el análisis vertical del PIG o del estado de resultados no es otra cosa sino que los márgenes y la variación de los márgenes año a año. Como vimos que los costos de producción disminuyeron, lo cual es bueno, las ventas aumentaron, la utilidad bruta también tuvo un aumento, los gastos de administración disminuyeron, lo cual también sigue siendo bueno, los gastos de ventas aumentaron, pero ya verificamos por qué. Vamos a hablar de pronto un poco más de eso en la parte de propuestas. La parte de utilidad operacional aumentó, lo cual sigue siendo muy bueno. Ingresos operacionales sigue siendo también algo bueno, que aumente, disminuye mucho los ingresos operacionales debido también a la parte de la cancelación de créditos. Las utilidades antes de impuestos aumentan, los impuestos igual, y la utilidad neta sigue siendo algo bueno porque es positivo, lo cual sigue siendo ese mismo análisis que ya habíamos realizado, simplemente que tiene un poco más tiene los márgenes directamente en el análisis vertical. Como que verificamos entonces en el balance general, en el análisis vertical, vemos que de un año a otro el porcentaje de activos corrientes, por ejemplo, pasa de ser el 50% a ser casi el 54%. Eso quiere decir que los activos corrientes aumentaron. Esa era una de las consecuencias o una de las cosas que querían aumentar las personas de la dirección de la empresa. Los inventarios también aumentaron. Ya habíamos hablado de esto debido al nivel de ventas. Entonces creemos que es algo justificado, pero hablaremos un poco más de ello adelante en la parte de recomendaciones. ¿Qué tanto justifica este aumento en ventas? El aumento en inventarios corrientes y en gastos de ventas. Como habíamos dicho, los inventarios no corrientes son menores, la propiedad de planta y equipo debido a la estrategia de desinversión, y en general los activos en general aumentan, pero aumentan muy poco de un año al otro. Luego tenemos que el porcentaje de activos no corrientes sobre el activo total es menor, la proporción, casi en un 4% que respecto al año anterior. Eso es muy bueno. Eso es de que estamos teniendo mayores ventas, estamos teniendo menores costos de producción con menos activos. Siempre lo que se debe de tratar es que, digámoslo así, aumentar las ventas siempre va a ser lo mejor, o mantener un mismo nivel de ventas, si no se puede aumentar, con menos activos. Eso siempre va a ser algo mejor, ir por ese rendimiento de activo mucho mayor. Y ya habíamos visto, por ejemplo, de que el porcentaje de pasivos corrientes representaba el 55% en un año pasado sobre los pasivos totales, y ahora representa casi el 20%, es mucho menor. Y obviamente habíamos dicho que el 44% anteriormente, es decir, en el ejercicio pasado del año 2015, representaba el 44%, y ahora representa el 81% del total de los pasivos. Con esto terminaríamos el análisis financiero, es decir, como se dijo, la temática iba a ser algo diferente, no íbamos a ir ítem por ítem, sino que lo principal que queríamos ver era como, digámoslo así, las causas y las consecuencias de todos los cambios y variaciones que nosotros vemos. Del análisis realizado podemos entonces verificar cuáles fueron las estrategias que la empresa utilizó. La primera sería entonces el aumento en ventas. La segunda, disminuir los costos de producción. La tercera sería entonces la desinversión en los activos ociosos.
La cuarta, un aumento en los activos corrientes para generar mayor liquidez. La quinta sería una reestructuración de la deuda, dando más énfasis a la deuda a largo plazo para generar activos corrientes. La sexta sería la disminución del patrimonio. Si bien la empresa con estas estrategias ha hecho un buen trabajo y creemos que están en el camino correcto para lograr revertir su anterior mala situación, debe de haber una serie de consideraciones o propuestas que pueden tener en cuenta para que sigan mejorando o mejoren aún más. El aumento en ventas debe de ser proporcional también al aumento en el capital de trabajo operativo y en los gastos de ventas, ya que este ha sido uno de los grandes esfuerzos de la compañía. Entonces creemos que la empresa debe de verificar con el tiempo si esos aumentos sí valen la pena. Los inventarios de la empresa aumentaron más en comparación con las ventas y con el capital de trabajo. Creemos que es necesario implementar metodologías o métodos que permitan controlar la cantidad de inventarios que se tienen, para que estos sean lo menor posible. Se debe de verificar esto con el área de producción para que no afecte la liquidez de la empresa. Creemos que por el momento el crecimiento de la empresa debe dar de manera orgánica. Esto debido a que las medidas implementadas van a tardar un poco en dar sus frutos, pero creemos que son el camino correcto. Esta medida se puede tomar o se puede contemplar en un futuro en el cual el valor de la empresa sea mucho mayor.